de Dios, eres la piedra angular, la piedra Aún angular. no lo conocía, aún no lo conocía. Vamos a estar reflexionando este día bajo ese tema, aún no lo conocía. Marcos capítulo 4, versículo 36 en adelante, dice la palabra del Señor. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y le dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Mira, y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, como no tenéis fe? En el 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Aún no le conocía. Esta misma narración la podemos encontrar en Mateo capítulo 8 versículo 23 y Lucas capítulo 8 del versículo 22 en adelante. Cuando Jesús calma la tempestad, los vientos, el mar, en aquel momento donde Jesús estaba navegando, digámoslo así, sobre aquella barca. Pero para nosotros poder entender la cereza del pastel, el contenido de estos versículos que acabamos de leer, vamos a recordar un poquito acerca de la historia o el contexto cultural o religioso o tradicional de aquella región del Mar de Galilea. El Mar de Galilea es un lugar muy importante en la Biblia. Déjame decirte que solo los 4 evangelios lo mencionan 48 veces como el Mar de Galilea, pero también lo mencionan 5 veces como el lago de Galilea, haciendo un total de 53 veces que se menciona en los 4 evangelios. Y es un lugar muy importante porque es donde comenzó el ministerio de Jesucristo. Hubieron acontecimientos muy importantes en su ministerio. Por ejemplo, Jesús encontró sus primeros discípulos, ¿a dónde? En el Mar de Galilea. ¿A dónde Jesús hizo su púlpito para poderle predicar a la multitud? En la barca del apóstol Pedro. ¿A dónde Jesús tuvo que pasar para llegar a Capernaum? Tuvo que cruzar el Mar de Galilea. Y Jesús hacía milagros en cada lugar, en cada puerto de toda esa región del Mar de Galilea. Por ejemplo, cuando Jesús llegó a aquella ciudad donde estaba el endemoniado, la ciudad de los Gadarenos que se conoce, cuando Jesús se bajó allí, ¿qué había? Un endemoniado. ¿Pero de dónde venía Jesús? Del Mar de Galilea. Muchas veces Jesús tuvo que cruzar el Mar de Galilea, donde hubieron cientos y cientos de milagros con nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta ocasión se relatan milagros extraordinarios, un dominio total sobre la naturaleza, sobre los vientos y sobre los mares. Pero te quiero explicar religiosamente qué es lo que está pasando en estos momentos. Voy a tomar en cuenta el primer versículo que acabamos de leer de Marcos 4, el versículo 36 específicamente, donde dice: despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otra barca. Solamente Marcos, este evangelio, rescata este detalle que es bien importante, que no solamente era la barca de Jesús, sino que habían otras barcas. Entonces, por lógica, había más gente en las otras barcas. Pero ¿qué era lo que estaba pasando
En toda esa región del mar de Galilea, todo ese lugar, habían muchos judíos helenistas que habían sido expulsados por Herodes a vivir en esa región. Ahí estaban los gentiles, los griegos, los romanos. Habían muchas gentes de diferentes lugares sobre la región de Galilea. Ese era un lugar muy popular en ese tiempo porque el comercio era muy bueno, lo que había en ese tiempo. Pero más que eso, habían unas creencias bien extrañas de la mitología griega. Habían muchas creencias en los mitos. Por ejemplo, los griegos creían que el dios del mar se llamaba Poseidón. Lo habían nombrado el dios del mar. Si usted sabe, las antiguas creencias de la antigua Grecia venían arrastrando hasta ese tiempo, y cuando vino la cultura romana y se mezcló con la cultura griega, se formó la cultura grecorromana, trayendo las mismas creencias en dioses. Por ejemplo, los griegos tenían muchos dioses como Atenas, como Zeus, como Hermes, como Poseidón. Muchos dioses, tenían un dios para cada cosa en su área. Tenían a Ares, que era el dios de la guerra. Por ejemplo, tenían a Atenas, que la consideraban la diosa de la sabiduría, la justicia. Tenían a Zeus, que lo consideraban un dios. Para cada cosa tenían un dios. Artemisa, Afrodita, muchos y muchos dioses que podemos mencionar de la mitología griega. Y toda esa influencia de creencias en leyendas había influenciado toda aquella región. Pero ¿qué fue lo que pasó allí cuando Jesucristo va y sube a aquella barca? Porque ya estaba cansado, había mucha gente. Recordemos que Jesús también era humano, sentía cansancio, tenía que alejarse un poquito de la gente. Era demasiada la demanda de la gente que venía hacia él para escuchar su sabiduría, para escuchar las palabras eternas, las palabras de vida, para recibir sus milagros. Pero él estaba cansado y necesitaba descansar, y de repente se subió a aquella barca. Lo dice la Biblia que los discípulos lo tomaron y lo metieron al mar. Primero, los discípulos eran hombres con mucha experiencia para navegar. Recuerde que Pedro, Andrés eran pescadores, vivían en el mar, eran hombres de mar, que conocían el mar, que conocían las tormentas, las tempestades, los tiempos para poder ir a trabajar al mar. Pero en esos momentos, cuando Jesucristo subió a la barca, tanto era su cansancio que se quedó dormido en aquella barca. Y de repente se vino una gran tempestad, un gran viento. Y dice que las olas movían y movían aquel barco, aquella barca donde Jesús estaba descansando. A tal punto que los hombres que tenían gran experiencia para navegar en el mar perdieron el control del barco, que lo único que les quedó es ir a despertar al maestro y decirle: maestro, maestro, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir, ayúdanos. Entonces Jesús inmediatamente, lo que acabamos de leer, se levantó poderosamente y calmó los vientos y le habló al mar y le dijo: mar, cálmate, enmudece, calla, tranquilo, sosiégate, le dijo al mar. Y el mar inmediatamente obedeció la palabra de su creador. Esto es algo impresionante lo que estamos viendo. Pero más que ese milagro, lo que quiero hacer énfasis en el versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando los discípulos vieron semejante milagro, que la naturaleza misma se sujeta a la palabra de Jesucristo, en esos momentos dijeron: ¿quién es este? ¿Quién es este? Y por ahí vino Andrés o Pedro, alguien dijo: bueno, yo he escuchado que el Dios que dicen los griegos, el Dios del mar y de los vientos, es Poseidón. Pero espérate, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús a quien el mar le obedecen? Significa, dijo otro que estaba por allí en la otra barca, que este es más grande que Poseidón. Recuerde que muchos de ellos habían sido influenciados por la religión paganas de ese tiempo, por las prácticas paganas.
de la región del mar de Galilea. Y no solo eso, ¿a dónde fue que Jesús caminó? Cuando Jesús camina sobre las aguas, ¿fue a dónde? Fue sobre el mar de Galilea, fue sobre ese lugar, sobre el lago de Galilea, como muchos lo llaman. Fue donde el Maestro caminó, mostrando dominio, autoridad, poderío y señorío sobre su creación, mostrando dominio sobre las creencias paganas, sobre los dioses y las mitologías de los griegos, que no hay ningún Poseidón, que no hay ningún dios del mar, sino que solo Jesucristo, el Hijo de Dios, el soberano de todas las cosas, a Él se sujeta la naturaleza misma. Jesús mostraba su poder. Esto es algo muy impresionante para cada uno de nosotros que podemos reflexionar en este momento. Mira, déjame decirte que muchos de nosotros presumimos que conocemos a Dios. Yo te pregunto este día, ¿lo conoces como un Dios histórico? ¿Lo conoces por teoría? ¿Lo conoces por cultura? ¿Lo conoces por religión? ¿Lo conoces por tradición? Y si tú presumes que lo conoces, ¿cómo es que tú lo has dejado de último? Y si tú presumes que lo conoces, ¿cómo es que lo dejas esperando? Y si tú presumes que conoces a Dios, ¿cómo es que no le sirves? Y si tú presumes que conoces a Dios, ¿cómo es que no testificas de Él? Y si tú presumes que conoces a Dios, ¿cómo es que no le buscas? Y si tú presumes que conoces a Dios, ¿cómo es que no tienes una relación más continua con Él? Y si tú presumes que conoces a Dios, ¿cómo es que nunca me has hablado de Él? Y si tú presumes que conoces a Dios, ¿cómo es que nunca has cambiado? Y si tú presumes que conoces a Dios, ¿dónde están tus frutos? Y si tú presumes que conoces a Dios, ¿cuánto le conoces? ¿Cuál es el nivel del conocimiento que tienes de tu Señor? O si tú, mi amigo y hermano, si tú, mi amigo que estás viéndome en cualquier momento, en cualquier lugar donde estés, bajo cualquier situación o circunstancia buena o mala, yo te pregunto este día, ¿conoces a Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario? Aquel hombre que caminó sobre el mar de Galilea, aquel hombre que le dio órdenes al mar, a los vientos, para que hubiera paz, para que hubiera tranquilidad. Déjame decirte que Jesucristo quiere entrar a tu vida, quiere entrar a tu corazón. Él quiere ser el Señor de tu alma. Tú tienes que abrirle tu vida al Señor y decirle: Señor, yo quiero que vengas a mi vida y que traigas gran bonanza, que traigas paz a mi vida, paz a mi familia, paz a mi existencia. Y Jesucristo viene a tu vida. Cada hombre que busca a Dios con desespero, cada hombre que busca a Dios con un corazón arrepentido y al mismo tiempo agradecido, le va a encontrar, porque Jesucristo siempre está con sus brazos abiertos, esperando a sus hijos, esperando a los que tienen que llegar a Él. No te tardes mucho, no nos tardemos mucho para acercarnos a Jesucristo, para acercarnos al Hijo de Dios. Donde quiera que estás, te bendigo y te invito a reflexionar este día bajo este tema. Aún no le conocía, pero si tú ya le conoces, tú eres bienaventurado. Yo sé que estoy hablando con aquellas personas que han estado al borde de la muerte, donde han sido restauradas sus vidas, donde aquellas personas donde su alma ya estaba perdida y Dios los rescató. Estoy hablando con esas personas conocen a Jesucristo, son personas que han cambiado su vida, son personas que reconocen que estaban muertos y que ahora están vivos, son personas que reconocen que no valían nada, que estaban quebrados y que ahora valen la sangre de Jesucristo. Estoy hablando con ese tipo de personas que conocen al Hijo de Dios. No presumamos solamente que le conocemos si nuestras acciones son contrarias. Los vemos muy pronto en nuestra próxima reflexión aquí en Tiempo en Sion. Bendiciones.